Las casas nuestras, las casas comunes y corrientes, las paredes son las portantes, ¿sí? Tenemos paredes. ¿Saben los anchos de las paredes? A ver, ¿quién me dice de qué ancho pueden ser las paredes? Perfecto, perfecto. Pueden ser paredes de 15, te has olvidado de 20 y de 30. Ustedes saben que la pared de 15 es la más delgadita que hay, ¿sí? Y la ponemos, le decimos 15, ¿por qué? Porque ya vamos a ver las dimensiones del ladrillo, puesto de determinada manera, una vez que revocamos eso, nos queda una pared de 15. La de 20 también y después la de 30. La pared portante puede ser desde 20 en adelante. ¿Por qué digo desde 20 en adelante? Lo mínimo para que sea considerada como portante cuando la queremos hacer portante debe ser de 20 centímetros. De 15 no. Es imposible que tengamos una pared de 15 que sea portante. ¿Por qué? Porque quiere decir, la palabra portante significa que soporta, ¿sí? Nosotros le vamos a transferir una carga a la pared. ¿La carga de qué? Bueno, la carga del techo. En una pared de 15 no tenemos espacio para apoyar nada. ¿Sí? Entonces es imposible que me sujete nada a esa pared. Sí se la utiliza como cerramiento, pero no como cerramiento o como divisoria. Estamos hablando más que nada de ladrillo común o macizo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ladrillos de fábrica, ladrillos huecos que tienen menor dimensión, que se los utiliza para los tabiques de los baños, de los sanitarios, para algún cerramiento menor, que son los ladrillos de 8 centímetros de espesor, ¿sí? Entonces, con esos, de casualidad, sacamos una pared de 12, ¿sí? Hay ladrillos de 8, ladrillos de 12, ladrillos de 18, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos ir consiguiendo paredes de espesores mayores, empezamos a combinar y a superponer de estos espesores que acabo de mencionarles y vamos a ir haciendo la pared más ancha cada vez como según lo que querramos gastar o querramos hacer, ¿sí? Pero esas son las medidas del ladrillo de máquinas, ladrillo de fábrica, digamos, ladrillo hueco. 8 centímetros es el más chiquito, estoy hablando del espesor solamente, ¿no? 12 centímetros es el que sigue, con ese hacemos una pared de 15, y después tenemos el de 18, con ese hacemos la pared de 20. ¿Sí? Bueno, si queremos hacer la pared de 30, ponemos el de 18 y el de 12 juntos, ¿sí? O el de 18 y el de 8 y según el revoque, vemos cómo nos queda, ¿sí? Porque aparte tenemos que ponerle mezcla en las juntas. Entonces decíamos que para que sea portante una pared y se la pueda considerar como estructural, tiene que tener por lo menos 20 centímetros de espesor. Y después, ¿de qué hablamos cuando decimos envolventes? Y bueno, puede ser que sí, estamos hablando de un edificio de 30 pisos de altura, en donde toda la estructura, es decir, el esqueleto está resuelto con hormigón armado. ¿De qué hablamos cuando decimos esqueleto? La losa, las vigas, las columnas, las bases, los pilotes, todo lo que estoy mencionando está construido y calculado con hormigón armado, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos el esqueleto, toda la parte estructural, lo único que hacemos es cerrar, por eso dice, y cierre envolventes, dice, cerrar, envolver toda esta estructura mediante la mampostería de ladrillo. Mampostería de ladrillo. ¿Por qué se llama mampostería? ¿Alguien tiene idea de por qué decimos mampostería?
Nadie sabe por qué le llamamos mampostería. Si le digo, le miento, profe. Yo trabajo en construcción, pero no me acuerdo por qué era. Bueno, es más sencillo, uno por ahí se imagina, empieza a pensar cualquier cosa, Una pared de ladrillos vistos, por ejemplo, eso es lo que yo me imagino, dije. pero en realidad cualquier pared es mampostería. O sea, uno dice, vamos, viene el albañil y va a levantar la mampostería. ¿Por qué mampostería? Escuchen Que he por puesto a qué. mano. Exactamente, mampostería es mampuesto. Mampuesto significa puesto con la mano. Mampuesto, puesto con la mano, ¿sí? No se van a olvidar más de eso. Por eso se llama mampostería, porque se lo va poniendo de uno en ladrillo. Todavía no conozco técnicas ni métodos para poner dos ladrillos juntos. De a unito, agarra el albañil, tira la cuchara con la mezcla, calza el ladrillo arriba y le pega unos golpecitos y sigue con el próximo, ¿sí? Por eso se llama mampostería, porque es mampuesto, puesto con la mano. Es la historia del por qué se llama mampostería, ¿sí? Es más sencillo de lo que uno por ahí se imagina. Bien, entonces decíamos que si nos lo llama una tía, una abuela a ustedes para construirle una casa de una o dos plantas, directamente se les resuelve con pared estructural, pared portante, ¿sí? Lógicamente yo le haría la portante de 30, pero desde 20 ya está más que suficiente. Lo que pasa es que abajo le vamos a tener que hacer una zapata de fundación, ¿sí? ¿Qué es la zapata de fundación? No es la base. La base es todo hormigón armado. La zapata de fundación, digamos que nosotros nos perdemos hacia abajo del terreno con la mampostería, ¿sí? Vamos agrandando, ensanchando la mampostería, ensanchando la mampostería, Profe, ensanchando la disculpe, mampostería, ¿sí? ¿está compartiendo pantalla? Sí, hay una que figura que dice ladrillos solamente. Ah, bien, bien, listo. Pensé que estaba pasando otra cosa. No, no, simplemente les estoy contando. Después también tengo un apuntecito de esto en donde les voy a pasar todo esto que estoy hablando, ¿sí? Pero digamos que bueno, esto también lo vamos a ver en la clase de mañana cuando veamos el pequeño cálculo de la zapata esta que les estoy diciendo, que es la fundación de la pared portante, ¿sí? Que no es necesario hacerlo de hormigón armado, sino que la pared se pierde hacia abajo del terreno y se va ensanchando en un ángulo de 60 grados, ¿sí? O sea, se hacen dos, si yo voy con la pared de 20, la siguiente la tenemos que hacer de 35, de 30, perdón, después de 45, después de 60, vamos subiendo cada 15 los espesores, los anchos de las paredes, ¿sí? O sea, de la mampostería de fundación. Eso cada 15 se va aumentando. ¿Qué más podemos decir de la mampostería? ¿Perdón? ¿Qué dijeron? Fue un ruido solamente. Bien. ¿Qué más podemos decir del ladrillo? El ladrillo, lógicamente, como ustedes se pondrán a pensar, tiene que tener su capacidad portante. ¿Qué es capacidad portante? Bueno, la capacidad de soportar. ¿Soportar qué? Soportar cargas, pesos, ¿sí? ¿De qué va a depender la capacidad portante del ladrillo? ¿Sí? De la resistencia estructural en sí, del mampuesto, o sea, del ladrillo en sí, la resistencia estructural que tenga ese ladrillo, y de la resistencia del mortero de unión. Esto es algo así como el tema del hormigón. ¿A dónde puede romper la probeta de hormigón cuando ustedes la ensanchan a compresión? Y puede romper el mortero, ¿sí? Puede romper el mortero de arena con cemento, o bien puede romper la piedra. Depende que tenga menos resistencia o según cómo se den las situaciones del colado y del armado de la probeta en el hormigón, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener la rotura de las dos cosas, o sea, se puede romper la piedra,
primero o se puede romper el mortero primero. En el tema de la pared, imagínense ustedes, cuando el ladrillo es de muy mala calidad, quiere decir que tiene poca resistencia estructural, ¿sí? Estamos hablando más que nada del ladrillo común, ¿sí? Que visualizan, no es el ladrillo hueco, que tiene otras dimensiones, otras características y otra resistencia estructural porque está preparado de otra manera. Ustedes vieron, como decía el compañero recién, el ladrillo, una pared de ladrillo visto. El ladrillo visto es muy parejito, es muy lindo, ¿sí? Tiene las caras, son planas, son rectas, terminan en ángulos. El ladrillo visto tiene esas características, esas cualidades. Después tenemos ladrillos de segunda y de tercera y de cuarta. Ya vamos a ver bien la fabricación del ladrillo común, pero me estoy adelantando un poco para que se den una idea. Bueno, a medida que vamos disminuyendo en la calidad, en la categoría de ladrillo, como es lógico pensar o esperar, va disminuyendo su resistencia estructural, ¿sí? Imagínense ustedes una pared vieja de alguna casa de un familiar, o si alguno de ustedes tiene una casa muy vieja, las paredes se fisuran. Por lo general se fisuran en diagonal o se va marcando la escalerita. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y que ha fallado el mortero, ¿sí? Se ha cargado tanto la pared esa, que seguramente es estructural, que o falla el ladrillo o falla el mortero, como estamos viendo en el apunte. Pero ¿qué significa que falle el ladrillo? Y el ladrillo se va a partir. Y se va a rajar la pared como se parta el ladrillo. Pero lo más común es que falle el mortero. O se separa, o se desprende, o se fisura el mortero. Entonces se va marcando las diagonales a 45 grados. O siguiendo la escalerita del mortero, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se van imaginando lo que les digo? Sí, sí, Inge. Perfecto. Entonces decíamos que la capacidad portante de la mampostería es en realidad, va a depender de estos dos factores, de la resistencia propia del ladrillo y de la resistencia propia del mortero de unión. Estos valores los podemos calcular y determinar analíticamente y gráficamente con la fórmula o el ábaco de Haller. Bueno, eso les voy a deber para la clase de mañana porque no lo pude imprimir hoy al ábaco, entonces no lo tengo aquí a mano para mostrarles, para ponerlo, no lo pude agregar en el apunte. Entonces tenemos a mano una fórmula analítica y el ábaco, que es un dibujo, como su nombre lo indica, un ábaco, para poder determinar la resistencia del muro, ¿sí? Y fíjense, la formulita es muy sencilla. Me dice que él es el inventor de la fórmula esta y del ábaco es Haller. La resistencia del muro es igual a la raíz cuadrada de 1 más 0,15 de la resistencia del ladrillo menos 1 por 8 más 0,57 por la resistencia del mortero, ¿sí? La resistencia del ladrillo la sacamos ¿de dónde? ¿De dónde sacamos la resistencia del ladrillo y la resistencia del mortero para ponerlos ahí, reemplazarlos en la fórmula? ¿No se imaginan? Bueno, ya que no se imaginan de dónde sacamos la resistencia, tanto del ladrillo como la del mortero, lo que debemos hacer es ensayos, ¿sí? Debemos hacer ensayos. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, profe, pero la resistencia del ladrillo la pregunto en Lobruno porque Lobruno vende ladrillo común.
Sí, pero ¿vos vas a usar el ladrillo de los Bruno? No, yo voy a usar el ladrillo de un tabique que queda allá en la ruta 1 al frente, cerca de la universidad, del parque industrial. Bueno, entonces no me sirve la resistencia que te pase el que ha fabricado los Bruno, porque no lo vas a usar ese ladrillo vos en tu obra. Vos tienes que tener la resistencia de tu ladrillo, o sea, del ladrillo que vas a usar vos. Lo mismo que la resistencia del mortero. Tengo que idear un mortero, una dosificación, que eso ya lo vieron, ya lo aprendieron con el Inge Rodrigo, y a eso tratar de mantenerlo. Ustedes me dirán, profe, pero yo no voy a estar todos los días en la obra y el albañil me lo va a hacer cualquier mortero, le va a echar la cantidad de agua que quiera, la cantidad de cemento. A uno le va a meter una cuchara de cemento, otro dos, otro tres. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros vamos a calcular esa resistencia al muro y más o menos tiene que salir parecido según como nosotros lo planeamos, ¿sí? Quiere decir que le vamos a pegar en algún lado a los albañiles la fórmula, o sea, que van a mezclar, cuánto, las cantidades, para tratar de que salga todos los días el mismo mortero, ¿sí? Y asegurarnos de comprar una partida grande de ladrillo, no ir comprando de 500 ladrillos, de 1000 ladrillos, porque si vamos a usar 100.000 ladrillos, no les digo que depende de la cantidad de plata del comitente o del quien sea el dueño de la obra, pero no vamos a ir comprando de a 1000 porque posiblemente me toquen de camadas muy distintas los ladrillos de un mismo fabricante, porque no toda la tierra es la misma, no todas las cocciones les sale igual. Entonces me va a vender diferentes materiales y no voy a poder hacer valer lo que yo he planeado, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver, la clase de mañana vamos a ver los ensayos, pero solamente vamos a ver cómo se calcula la resistencia del ladrillo. La resistencia del mortero ya la tienen que haber visto cómo se calcula con el Inge Rodrigo, ¿sí? Entonces, no me queda otra. Tengo que agarrar y ensayar los ladrillos que voy a comprar, ¿sí? O que ya he comprado y fijarme cuál es la resistencia del ladrillo y hacer también el mismo ensayo con el mortero y reemplazar esos dos valores en la formulita de Haller y saber de este modo cuál es la resistencia del muro en sí que yo voy a construir, ¿sí? De mi mampostería. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Perfecto. Bueno, escuchen. Vamos a ver, fíjense que esta es una pregunta de examen. Solemos preguntar cuáles son las características de un buen ladrillo, ¿sí? Es muy importante saber cuáles son, aunque sea en teoría, ahora las características de un buen ladrillo, para que llegado el momento de hacer una compra, sepan identificar ustedes en un tabique cualquiera. Estamos hablando de ladrillos comunes más que los de fábrica, ¿sí? Como les digo, los ladrillos de fábrica, ustedes van a ir a la Cerámica Santiago a comprar y tienen 10 millones de ladrillos de las mismas características, o sea, son todos iguales. No le cambia nada porque el material es el mismo, el proceso productivo es el mismo y el proceso de cocción es el mismo, porque tienen todos regulados, ¿sí? No es lo mismo ir a un tabique allá en la ruta 1 o a un tabique de Añatuya. El año pasado, por ejemplo, por atrás de la pandemia estaba muy difícil de conseguir ladrillos comunes. Entonces los tabiqueros, los pocos que estaban produciendo, vendían los 1000 ladrillos a lo que se les antojaba de plata porque era muy difícil de conseguir, ¿sí? Entonces, como les decía, no es lo mismo ir a la Cerámica Santiago, que no le voy a hacer, ellos certifican ISO 9001, ISO y todos los ISO que ustedes imaginen. Entonces el proceso productivo no tiene fallas, digamos, ¿sí? O sea, todos los ladrillos salen del mismo color, salen con la misma cocción. Lógicamente, nada es perfecto y nada sale exactamente al 100% igual, pero está en un rango ahí de tolerancia establecido lógicamente. Salen todos entonces casi parecidos, casi iguales.
Entonces decíamos que no es lo mismo ir a la Cerámica Santiago, que yo no llevaría ningún especialista para comprar, porque lo que compres seguramente es bueno, pero si voy a comprarle a Don Gorosito, que tiene el tabique allá en la ruta 1, y tendré que llevar a alguien más o menos que me diga si el ladrillo que él tiene, que me está ofreciendo, o que va a terminar de cocer, con la cocción en el horno, es bueno para lo que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces tengo que llevar a algún conocedor de ladrillo, o bien ustedes, acordándose de las características estas que les voy a decir yo ahora, pueden llegar a discernir si es un buen ladrillo, un mal ladrillo o un ladrillo más o menos, ¿sí? O muy mal. ¿Cuáles son las características de un buen ladrillo? Como les decía, esta es una pregunta de examen final. Debe ser homogéneo en toda la masa, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que sea homogénea? Y bueno, los ladrillos que no son de muy buena calidad están llenos de poros, le faltan partecitas, le faltan pedazos grandes por ahí, ¿sí? No hay homogeneidad. El ladrillo bueno tiene que estar bien completito, ¿sí? No debe tener grietas. Y si tiene grietas el ladrillo, estamos jodidos, porque en cuanto le peguemos con la cola de la cuchara, digamos, vieron a los albañiles cómo trabajan, ponen la mezcla, calzan el ladrillo y siempre con la colita de la cuchara le dan unos golpecitos para asentarlo bien sobre la mezcla, o para aplastarlo más de algún lado que de otro, que les ha quedado alto con respecto al hilo, con respecto a la tanza que han tirado, ¿sí? Para llevar niveles. Entonces, si tiene grietas, como les decía, estamos en el horno, porque ahí nomás se va a partir el ladrillo. Un ladrillo partido ya no lo puedo dejar ahí puesto, lo tengo que sacar y cambiarlo. Y hasta eso ya se me ha secado la mezcla, porque ha chupado el agua en el ladrillo. Si bien antes de arrancar con cualquier mampostería se debe de mojar los ladrillos para que nos absorba automáticamente toda el agua de la mezcla, ¿sí? Y se me seque todo y no me pueda fraguar el cemento, el plasticor que tiene cemento. Entonces, es una característica que tiene que tener todo buen ladrillo, no tener grietas. No debe ser demasiado frágil, por el mismo motivo, ¿sí? Imagínense si con el cabo de la cuchara le pego para acomodarlo y se me parte, quiere decir que es muy frágil. Calculen ustedes la resistencia de ese muro. Lo primero que va a fallar va a ser el ladrillo, y voy a tener una pared rajada, se refleja por sobre del revoque, ¿sí? Entonces voy a tener toda una pared rajada, fisurada, que queda horrible y da una sensación de mucha inseguridad al que vive en esa casa, ¿sí? La dureza suficiente para resistir cargas pesadas. Eso tiene que tener un buen ladrillo, ¿sí? Dureza suficiente para resistir cargas pesadas. Esto me va a dar la resistencia del ladrillo, ¿sí? Haciéndole encito, que después mañana lo vamos a ver dentro de los ensayos de los ladrillos. La forma tiene que ser regular, ¿sí? Ustedes vieron que los ladrillos comunes por ahí son chuecos, medio doblados, no son perfectamente paralelos a las caras. Bueno, cuanto más el ladrillo visto, digamos, el ladrillo que se usa para terminarlo sin revoque, por lo general tiene una forma muy buena, muy regular, ¿sí? Las aristas son vivas, que significa que terminamos prácticamente en ángulo todas las aristas, ¿sí? Que tiene 8 aristas, tiene, ¿sí? El ladrillo. Uniformidad del color, ¿sí? Es una característica del buen ladrillo. No tiene que ser más rojo de un lado, más blanco del otro, más anaranjado en el medio, ¿sí? Eso es una característica de un mal ladrillo, porque o sea, de un ladrillo regular, porque se ha cocido desparejo, ¿sí? Entonces tiene más resistencia de un lado que de otro, lógicamente es una lotería ese ladrillo. Entonces tenemos que tener uniformidad en el color. Una porosidad adecuada, ¿sí? No es necesario que sea lisito y sea una losa el ladrillo, no, lógicamente, por la irregularidad en el trabajo, digamos, ya vamos a ver cómo se lo fabrica, no va a salir como un plato enlosado, ¿sí? Y va a tener su rugosidad, tiene que tener la rugosidad adecuada, muy poca, pero debe tener porosidad, perdón. Debe tener sólido metálico,
un buen ladrillo. ¿Cómo sabemos? ¿Sí? Voy a utilizar un término no del todo técnico, pero nosotros cuando estamos en un tabique, lo primero que se debe hacer, o sea, aparte de ver la uniformidad del color, que tenga forma regular, la dureza no la sabemos, ¿sí? No nos vamos a poner golpe a todos los ladrillos del hombre que nos está por vender, ¿sí? Pero sí se puede ver a simple vista que no tenga grietas, que sea homogéneo y todas las otras cosas. Pero el sonido metálico, bueno, tomamos el ladrillo con una mano y le pegamos un tincazo a la parte que no la estamos sujetando, ¿sí? O a la parte que está en voladizo, le pegamos un tincazo, hacemos como que no nos ha dolido la uña, ¿sí? Y sentimos el sonido. Si el sonido es metálico, es muy fácil de reconocer porque realmente, chicos, hace un sonido metálico, quiere decir que el ladrillo es bueno, ¿sí? Ahora si se me opaca el sonido, si me muere la uña ahí en el ladrillo, se me clava y no emite sonido, quiere decir que no tiene sonido metálico, no es un buen ladrillo, ¿sí? Ese es el ladrillo más que nada que se desgrana, que se hace polvo, ¿sí? El ladrillo bueno se parte de una manera que como si fuera vidrio, ¿sí? Mientras que el ladrillo malo se desgrana, se desarma, ¿sí? Es como si tuviéramos un, un ladrillo hecho de pimentón, digamos. Y debe ser poco alabeado, es decir, yo diría casi nada de alabeado, ¿sí? No tiene que tener alabeo o ladrillo para ser un buen ladrillo. ¿Les queda claro cuáles son las características de un buen ladrillo? Con eso pueden ir mañana a un tabique y comprar un buen ladrillo, pedir un buen ladrillo. ¿Les ha quedado claro? A las Inge, chicas sí les una voy a consulta. pedir que no les... Ay, perdón. No, dime. ¿Cuándo han llegado a pedir los tabiques de la Ruta 1 el año pasado, los 1000 ladrillos? El año pasado, y estamos hablando de los 10.000, 11.000 pesos. Ah, bien. O sea, es mucho para lo que estábamos pagando antes de la pandemia, digamos. Sí, claro, Inge, pero igual creo que es un poco entendible el no haber competencia, el no haber algún ente regulador y aparte que ellos viven de eso aproximadamente los tabiqueros. En Robles hemos conseguido este año a 9000, 2000 ladrillos cargados y puestos allá en el interior. Mira vos, qué bueno, qué bárbaro, che, porque no, el año pasado, como te digo, se abusaban. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando vos iba y decía, no, pero decime por lo menos arriba las manos? Ellos te decían que, y bueno, jefe, pero no, la policía no me deja ir con el carro a buscar material o con el camión, porque ellos, digamos que los tabiqueros se instalan en un lugar y ¿qué tienen que tener? Un buen yacimiento de suelo arcilloso, como acabamos de ver, que es el material fundamental y primordial para construir cerámica, que no es otra cosa que ladrillo. Pero llegado un momento, se les va acabando las características, las propiedades del suelo arcilloso, o van mezclando ellos porque le van confiriendo otras propiedades al ladrillo, porque se van dando cuenta de que pueden mezclar con suelo de otro lado, de la casa de otro lado, de un conocido, o de otro tabique. Entonces se manejan mucho con los camioncitos. Y bueno, en la época de pandemia que no los dejaban circular, tenían que hacer con lo que podían, entonces lo primero que hacían decía, mira, pero me estoy quedando sin material, por eso te cobro esto. Y tenías que, si vos lo querías en el momento, tenías que pagar lo que te pedían. Ahora, como dices vos, se ha liberado un poquito más eso, o sea, están dejando circular los camiones y todo eso, y bueno, y ellos se manejan mucho transportando los materiales, la materia prima, ¿sí? Si bien tienen ahí, pero se mezclan arcillas de distintas naturalezas, caoliníticas, micáceas, así como hemos visto al comienzo en la punta. Entonces, por eso es que han subido el año pasado un poco los precios, pero como dice aquí su compañero, el taquero vive de eso, ¿sí?
y hubo una época en donde no vendía nada, entonces después han tenido que repuntar un poco los precios para recuperarse también. Digamos que la pandemia está golpeando a todos a uno más que otros, pero a todos en definitiva de alguna manera. Fíjense, ahí todos ven lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo un dibujo de un ladrillo común, ¿sí? Cascote. Sí, sí, sí. Pero lógicamente el ladrillo tiene que ser malo para que se rompa. El ladrillo de primera, con el que se puede hacer una mampostería de ladrillo visto, que se llama, como vos has dicho hace un rato, ese se lo descarga, o sea, ustedes vieron cómo descargan del camión los muchachos. Se tiran de 5 o 6 ladrillos en la mano, los revolean, y el que le toca hacer el ladrillo sobre la tierra o sobre ya la pila de ladrillo los golpea. Se golpea, no es que lo pone con cuidadito, porque aparte sería imposible tener esa delicadeza con ladrillo. Imagínense, tienen que descargar 5.000 ladrillos, no se van a poner un hito por un hito, despacito. No, se tiran, se revolean, hacen el trencito, digamos, del ladrillo. Uno está arriba del camión, el otro está parado en la punta del camión, el otro está abajo, y se van revoleando los ladrillos, lo mismo que cuando lo suben para el techo. Y al que le toca apoyarlo lo sacude contra el piso o contra la pila de ladrillo misma que ya va apilando. Así que los ladrillos buenos no les pasa nada. A los ladrillos malos se van partiendo. Y esos no es que se desechan, sirven para hacer carpetas, contrapisos, ¿sí? Sirve como cascote. Al ladrillo no se lo desecha nunca, ni roto, digamos. Bien, o bien lo voy separando, ¿por qué? Porque cuando yo me pongo a levantar una mampostería, siempre voy a necesitar, ya vamos a ver las distintas dimensiones del ladrillo a partir de este ladrillo entero que estamos viendo el dibujito. ¿Cómo lo podemos definir? Al ladrillo común. Es un paralelepípedo de dimensiones conocidas por norma, ¿sí? La norma IRAM me dice cuáles son las dimensiones del ladrillo común, que tienen esta forma, ¿sí? ¿Cuál es la forma? Esta que estamos viendo es un paralelepípedo. Y cada parte, aunque ustedes no lo crean, del ladrillo tiene su nombre. La parte que tiene más superficie, digamos, ¿sí? Viendo los ladrillos hacia acostado, se llama lecho. La parte angosta y larga se llama paramento, ¿sí? Y la parte angosta y pequeña se llama cabeza. Entonces, esos son los tres nombres de las tres partes constituyentes de un ladrillo común: lecho, cabeza y paramento. Y fíjense que tienen sus normas, sus dimensiones conocidas según la norma. El largo del ladrillo común debe ser de 26,5 centímetros, más o menos 1 centímetro, ¿sí? El largo debe ser de 26,5 centímetros. El ancho del ladrillo, o sea, el largo de la cabeza sería, tiene que ser de 12,5. Y el espesor, ¿sí? O la altura del ladrillo, debe ser de 5,5. ¿Les quedan claro? Estas son las medidas del ladrillo. ¿Por qué tan caprichosamente 5,5, 12,5 o 26,5? Porque está estipulado que la mezcla de asiento, o sea, la mezcla donde va a ir calzado el ladrillo, y la mezcla que voy a poner arriba del ladrillo para unirlo con el ladrillo que se viene, tiene que ser de 1,5. ¿Sí? Es por eso que nosotros cuando calculamos la altura del ladrillo, para una mampostería decimos, bueno, cada ladrillo tiene 7 de espesor. Este espesor, decimos directamente, tiene 7 centímetros. ¿Por qué? Porque consideramos los 5,5 que tiene el ladrillo, más 1,5 del mortero,
estamos hablando de los 7 centímetros que ustedes van a escuchar por ahí, ¿sí? Entonces, por eso es lógicamente, si vamos a hacer dos paredes, dos hiladas del ladrillo puesto de cabezas así, uno a continuación de otro, el 12,5 más el centímetro y medio de mortero nos da los 14 centímetros, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. El peso de un ladrillo común oscila entre los 2,300 y 2,400 kilos. O sea, no llega a los 2,5 kilos a pesar un ladrillo, pero está muy cerca, ¿sí? Ustedes me dirán, profe, yo cuando me fui al tabiquero, fabrican en función de pedidos, ¿sí? Total, ya van a ver cómo hacen los moldes. Lo pueden hacer más largo, más ancho, que tenga más longitud la cabeza, más espesor, ¿sí? Y bueno, así surgen también los distintos términos o los distintos nombres de los ladrillos. Ladrillón, ¿sí? Este, entonces, decíamos que el peso de un ladrillo común oscila entre los 2,300 y 2,400 kilos por unidad, o sea, cada uno. El peso específico de la mampostería es de 1.600 a 1.800 kilos por metro cúbico, ¿sí? De 1.600 a 1.800 kilos por metro cúbico. Este es un dato a tener en cuenta para cuando calculemos la zapata, ¿sí? En la clase de mañana les voy a enseñar el pequeño calculito de zapata de fundación. Y ahí entra en juego el peso de la mampostería, que ustedes ahora ya lo ven, que si tuviéramos un metro cúbico de mampostería pesa 1.600 entre 1.600 y 1.800 kilos por metro cúbico. ¿Recuerdan cuál es el peso específico del hormigón? No, el hormigón tiene 2.400 kilos por metro cúbico. Es mucho mayor, casi el doble, ¿sí? Es 2.400 kilos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque tiene la piedra, la arena, ¿sí? La piedra, a diferencia de que sí tiene el mortero lleva arena, pero aquí no lo tenemos en cuenta a la piedra. Y bueno, después tenemos el cemento en grandes cantidades que la masa esa, en conjunto, hace el peso ese, ¿sí? Por eso es tan pesado el hormigón, 2.400 kilos por metro cúbico. ¿Les ha quedado en claro los nombres de las distintas partes del ladrillo? Cabeza, lecho y paramento. Bueno, ahí en el apuntecito, cuando les pase, se van a fijar. Esto lo saqué de un libro. Más o menos figuran las medidas esas, porque como les digo, ahí dice de 11 a 13 centímetros, que puede ser 12, de 25 a 27, de 5 a 6 centímetros. Esos son los rangos de tolerancia que me da la norma, ¿sí? Pero no nos podemos mover de eso para el ladrillo común, como lo conocemos todos, ¿sí? Y fíjense que esto no es hecho a lo tonto, digamos que por algo tiene las dimensiones y las medidas que acabamos de ver, porque existe algo que se llama relaciones de proporcionalidad, ¿sí? Fíjense, a esto le llamamos largo, a esto le llamamos ancho, ¿sí? Y a esto le llamábamos espesor. Fíjense que dos anchos más la junta de mortero me da un equivalente a largo, ¿sí? Dos anchos más una junta me da un equivalente a largo. Dos espesores más la junta me da un equivalente al ancho. Y el ancho son estos, los 12,5, los 13.
¿sí? ¿Me siguen? Esta es la relación de proporcionalidad y gracias a la cual se puede levantar una pared de mampostería de 20 o de 30 sin mucho inconveniente porque las medidas, gracias a las relaciones de proporcionalidad, vamos superponiendo largos, espesores y anchos y vamos avanzando, ¿sí? Y me va quedando bien, me va quedando armoniosa la pared. Después, según la manera que yo lo coloque al ladrillo, va a tener su nombre, ¿sí? Fíjense cómo lo estamos poniendo. Este es el ladrillo acostado y lo ponemos uno a continuación del otro. Eso se llama poner el ladrillo a soga, ¿sí? Colocar el ladrillo así es colocar el ladrillo a soga. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer una pared de 15. Imagínense, lo estoy viendo de arriba. Entonces pongo el mortero, calzo el ladrillo, pongo el mortero, calzo el ladrillo y voy avanzando así. Y llevo mortero aquí en la unión de los ladrillos también. Colocarlo al ladrillo así para levantar una pared de 15 se llama colocar el ladrillo a soga. ¿Cómo va el segundo ladrillo? Bueno, si vamos a suponer que yo estoy construyendo aquí, a este le voy a poner una mitad de ladrillo solamente, o un cuarto. De modo que con la junta arranque y al ladrillo que viene tape completamente la junta esta, ¿sí? Tengo que ir trabando los ladrillos, no lo puedo poner de la misma manera que está esta, sino que voy desplazando la colocación del ladrillo. La tercera hilada sí puede ser igual que esta, ¿sí? Voy repitiendo las hiladas, de modo que me vaya quedando algo vistoso también si es que lo voy a hacer visto al ladrillo, a la mampostería. Bueno, vamos a suponer que lo pongo acostado también el ladrillo, pero uno a la par de otro, no uno adelante de otro. Hacer una pared así, fíjense, así puedo hacer una pared de 30. ¿Por qué? Si este es el eje, esta rayita que se ve aquí, línea de trazo y punto, este mide 26,5 más un reboque de aquí, más un reboque de aquí, me da los 30 centímetros, ¿sí? Ahí estamos hablando de una pared de 30. Colocarlo al ladrillo así se llama ponerlo a punta o tizón. Colocarlo al ladrillo así se define como ponerlo a punta o tizón. Fíjense, ahora el ladrillo está puesto de costadito, ¿sí? Está parado de costado y se lo pone uno a la par de otro, ¿sí? Colocarlo al ladrillo así se llama ponerlo a sardinel o de canto. Siempre habrán escuchado ustedes, ponerlo al ladrillo de canto quiere decir que lo estamos apoyando sobre su paramento. ¿Sí? Lo estamos apoyando sobre el paramento y lo ponemos uno a continuación del otro. Se llama entonces, decimos, a sardinel o de canto. Y ponerlo inclinado a 45 grados, ¿sí? Acostado sobre su lecho, se llama a corriente. También podemos colocarlo así para hacer, por ejemplo, una mampostería de frente vistosa, ¿sí? Eso se llama a corriente. Lógicamente, estas son vistas en planta, quiere decir que estamos viendo el ladrillo desde arriba, en todos los casos. Seguimos viendo, ahora estamos viendo vistas laterales, o sea, lo vemos de costado al ladrillo. Ponerlos así paraditos, apoyados sobre la cabeza al ladrillo, se llama a panderete vertical. ¿Sí? Este es panderete vertical. Y ponerlos así apoyados sobre su paramento, uno a continuación de otro, se llama a panderete horizontal. ¿Sí? Ponerlos inclinados, así, y como dominó que ha caído, se llama atriscada. Este es un poco más difícil de verlo en la construcción, pero se lo utiliza. ¿Quién me puede decir cuál es el ejemplo más común de la utilización de ladrillo a panderete horizontal? Que es este que estoy señalando. ¿A dónde ven siempre
que se coloca, que el albañil coloca el ladrillo a panderete horizontal. ¿No le suena? Bueno, les digo para que no se rompan la cabeza pensando. Pero si tienen la oportunidad de ver a alguien que está construyendo un baño, fíjense que la parecita de la ducha, ¿sí? ¿Se ubican? Si, si es que tenemos ducha solamente, o sea, no estamos hablando de una bañera, de una bañadera con hidromasaje y todo eso, que las Dije, eso paredes son también podría otras. ser una pared de canto, puede ser, ¿no? Claro, exactamente, Bien. se le llama también así, pero la denominación, digamos, técnica es panderete. Y en ese caso horizontal porque está acostado sobre el paramento. Fíjense, imagínense las duchas de las casas, que tenemos una parecita que me separa, digamos, el resto del ambiente del baño, que es donde está el inodoro, el bidet y la pileta, con lo que es la ducha en sí. Por lo general se hace una parecita y de esta altura, solamente para pasar con el pie por sobre la parecita esa y ya estamos en la ducha. ¿Entienden? Algunos que no quieren que les salpique agua, porque ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí cuelga, la cortina del baño cuelga y se mete un pedacito por adentro de la altura de este del ladrillo para que el agua no salpique para afuera. Pero si hay gente que quiere que se meta más cortina para adentro, ponen dos de estas encimadas así, del mismo modo, lo único que con otro más arriba de este, y estamos hablando de que si esto tiene 12,5 más una junta más otro 12,5, estamos hablando de 27 centímetros, 30 centímetros de altura tiene esa parecita. ¿Qué es lo que pasa? Esa ya es medio inconveniente. 30 centímetros, si hay gente grande en la casa, no digo al entrar, pero al salir puede resbalarse y caer porque tiene que levantar mucho el pie. ¿Sí? Entonces, lo aconsejable, lo ideal es hacer una parecita, lógicamente, después va revestida con el cerámico y todo, pero no es otra cosa que una parecita de panderete horizontal, las que ven en los baños, en las duchas. ¿Sí? Esa está hecho con Claro, panderete vertical, seguramente, Inge, ¿no? claro, también puede ser, pero el albañil es más reacio a ponerlo así, a panderete vertical. ¿Qué es lo que hace? Te lo hace dos hiladas de panderete horizontal y chao. Es más fácil apoyarlo así, lógicamente. Yo también lo haría así porque como tengo menos superficie de apoyo aquí en el vertical, así es más fácil de trabajarlo. Lo hacen en 2 minutos. A este lo tienen que estar calzando, viendo. Y es más difícil de llenarlo con mezcla aquí, en el medio, a lo largo. ¿Sí? Aquí lo llenan un ratito. Entonces es más fácil hacerlo así. Entonces lo que vos dices que lo tienes a la altura del inodoro es más bueno porque no te salpica para afuera. Pero el tema es que cuando uno se va haciendo más grande, ya después te cuesta levantar 30, 40 centímetros el pie. ¿Entiendes? Ese es el único inconveniente. Pero bueno, ante el tema de no ensuciarlo cotidianamente el baño, es más efectivo, cuanto más altita es la pared, eso. ¿Sí? Lógicamente le puedes hacer una pequeña escalinata para el otro costado, o sea, donde no está el inodoro, para de mañana subir con mayor facilidad y bajar con mayor facilidad. Sí, sí, está bien, pero me refiero en la otra esquina donde no tienes artefactos, o sea, donde no vas a andar más que para subirte para entrar a bañarte. ¿Sí? He visto como resolución. Lógicamente, no estamos hablando de que haya alguien discapacitado y eso, porque en ese caso otras son las duchas, otros son los baños para ese tipo de gente. Son instalaciones especiales que se les llama. Pero para cuando hay gente grande, digamos, gente sin ser despectivo, gente vieja, se le coloca un escaloncito como para que puedan subir con mayor facilidad.
Incluso, perdón, vi en algunos baños agarradera, o sea, un escaloncito y como un pasamanos para sujetarse, para pasar para adentro. Porque digamos que cuando uno es joven y tiene toda la vitalidad, lo pasa sin problema, entra y sale. Pero a medida que van pasando los años, pues se complica un poco más, ¿sí? Simplemente por eso era el comentario. ¿Cómo denominamos a los ladrillos? Si el ladrillo lo tenemos así, tal cual lo trae el ladrillero, el tabiquero, le llamamos ladrillo entero. Si ya le cortamos un cuarto a esto, le queda 3/4, ladrillo 3/4, ¿sí? Que lo simboliza así, fíjense. Si lo cortamos a la mitad, tenemos el medio ladrillo, y si cortamos un cuarto, vamos a tener un cuarto de ladrillo. Fíjense cómo se lo dibuja y cómo es la denominación con respecto a las diagonales que se dibujan y se pintan, ¿sí? Esa es la denominación de los ladrillos comunes. Fíjense, aquí tengo una imagen de los ladrillos cerámicos o ladrillos de fábrica o ladrillos huecos. Los ladrillos para mampostería, digamos que tienen un común denominador. En realidad, dos comunes denominadores. Fíjense, este es el ladrillo del 12. Este es el más común, es el más utilizado, ¿sí? Fíjense cómo es. Tiene 12 centímetros de ancho o de espesor, 18 de alto y 33 de largo. Fíjense que es mucho más largo que el ladrillo común y mucho más alto, ¿sí? El ancho sería, que aquí es el ancho, es parecido porque el ladrillo común tiene 12,5. Bueno, en ese sentido tiene 12. Pero el alto aquí, fíjense, estamos hablando de 18 centímetros. Bueno, ¿cuáles son los denominadores comunes? Y bueno, que puede ser el ladrillo de 12, o podemos tenerlo al ladrillo de 8 también, o podemos tener el ladrillo de 18. Tiene un agujero más, una fila de agujero más, aquí, una columna de agujeros más, perdón. Entonces eso me da los 18 centímetros, pero tiene 18 de alto y 33 de profundidad. Esos son los denominadores comunes. La altura del ladrillo cerámico siempre es 18 y la longitud del ladrillo siempre son 33 centímetros. Lo que varía es el espesor, que puede ser de 8, de 12 o de 18. ¿Me siguen? Estos son otro tipo de ladrillos, son para hacer encadenados. Fíjense, este es el de 18. Este es el de 12 de espesor y este es el de 18. Fíjense que se aumenta una columnita de 3 agujeros a diferencia del de 12. Y el de 8 le sacamos una columnita de agujeros y quedan 2 columnas de agujeros solamente. Ese es el más endeble, el de menos resistencia. Este ya tiene mucha resistencia, digamos que los agujeros y los orificios esos que tiene están estratégicamente y el ancho de la parecita esta del material que queda vivo está estratégicamente pensado y calculado para darle la resistencia que quiere el fabricante, ¿sí? Fíjense que este es un ladrillo de cerramiento para hacer una pared de 18. Los ladrillos portantes, ¿sí?, son así. Fíjense que la cantidad de celdas tienen una celda adicional de agujeritos y tienen mucho más paredes, ¿sí? Está distribuido de otra manera. Esto soporta un peso impresionante, digamos, a medida que los vamos superponiendo los ladrillos, los vamos apilando con mortero. La capacidad estructural de esto es impresionante. Imagínense la resistencia que tiene esto. Por eso, la cantidad de agujeritos que tiene y la cantidad más de masa de ladrillo, digamos, que tiene con respecto a que es de cerramiento solamente. ¿Sí? Este es más frágil porque es de cerramiento solamente. No puedo usar como portante. Cuando voy a hacer una pared portante, y fíjense, las disposiciones del ladrillo es así. Este va parado, así, con los agujeros hacia arriba.
Este va con los agujeros así, en horizontal. ¿Me siguen? ¿Me van entendiendo? ¿Se ve bien? Exactamente. Imagínense ustedes, bueno, dentro del práctico que les voy a dar mañana, de la parte de cerámico, les voy a dar una habitación, un dormitorio, una cocina, un comedor o algo por el estilo. Y me van a tener que calcular la cantidad de ladrillos comunes y la cantidad de ladrillos cerámicos. ¿Sí? El ladrillo cerámico, ya les voy diciendo, tiene las dos dimensiones, o sea, el alto y el largo, con medidas fijas hechas a propósito así. ¿Por qué? Porque la cantidad es igual, no me interesa el espesor de la pared que yo quiera. Hay una cantidad estipulada de ladrillos huecos por metro cuadrado de mampostería. ¿Cuántos ladrillos huecos? Ya haciendo un número rápido. ¿Cuántos ladrillos huecos entran en un metro cuadrado de mampostería? Y bueno, imagínense, si mide 33, ¿cuántos largos entran en un metro? 33, 66, 99. Ya estamos en un metro con 3 ladrillos, o sea, 3 largos. ¿Cómo? Por 18 de alto. Vamos a ponerle 20 de altura para hacerlo el cálculo más rápido, porque acuérdense que lleva el mortero. 20 más 20, 40, más 20, 60, más 20, 80, más 20, 100, un metro. 5 ladrillos a lo alto y 3 ladrillos a lo ancho. 5 por 3, 15 ladrillos cerámicos entran en un metro cuadrado de mampostería. Más sencillo que eso es imposible. ¿Sí? Algunos dicen, los comunes, ya vamos a ver cómo es el cálculo. El común no se lo calcula por metro cuadrado, sino por metro cúbico de mampostería. Ya lo vamos a ver cómo se calcula. Entonces, al número lo sacan automáticamente. Hay algunos que, vamos a suponer que me digan, yo tengo que levantar una pared de 10 metros cuadrados. Y bueno, si un metro cuadrado son 15, 10 metros cuadrados son 150. Entonces se le suma un 10% por rotura. ¿Sí? Entonces en vez de 150, se pide 175 ladrillos, 170 ladrillos. Más de eso no rompen los albañiles, pero algunos se rompen cuando se los baja. ¿Sí? El ladrillo cerámico, una vez que se rompe, ya no sirve. O sea, sirve para hacer contrapiso u otra cosa, pero ya no sirve para ponerlo. Entonces, lo que se hace es tomar un 10% al número final, se le adiciona y se pide esa cantidad. Entonces, si tengo una pared de 10 metros cuadrados, lógicamente no voy a pedir 150 ladrillos porque eso como están contaditos uno por uno, y si me llega a romper uno, no la voy a terminar la pared. Entonces, se le adiciona a ese número calculado un 10% y con eso ya estoy cubierto. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos, esto lo saqué de una página que comercializa ladrillos cerámicos. Fíjense cómo se llaman, le pone línea de productos, estos son todos los productos que comercializa. A esta se llama línea termoeficiente, Climablock. Fíjense las celdas de agujeros que tienen, parece, ¿a qué les hace recordar esto?
panal de abeja. A un panal de abejas, exactamente. Está pensado de tal manera de ponerlo al ladrillo ese en esa forma vertical. O sea, el dibujo que pone el fabricante es cómo se lo utiliza el ladrillo, ¿ven? Ese ladrillo va en vertical, debe tener un ancho de 18, entonces para hacer una pared de 20. Pero fíjense la cantidad de celdas, el calor viene por acá, ¿sí? 55 grados, 60 grados en Santiago, a la sombra. El calor penetra rápidamente esta parecita de ladrillo y cae en esta celda. Aquí se queda un rato el calor hasta que puede atravesar esta otra parecita y pasa a esta otra celda. Y lógicamente llega para el otro lado, pero demora un montón, les lleva mucho tiempo al calor a atravesar eso, porque por los obstáculos que le estoy poniendo y las cámaras de aire que tienen aquí. Fíjense, esta es una línea termoeficiente de doble muro, ¿sí? Tiene un ancho impresionante, un equivalente a 2 de 12, ¿sí? Se levanta otro muro de 12 aquí, otro muro de 12 aquí, y en el medio se va poniendo el gopor, ¿sí? Esto es para ir poniendo justamente esta rendija que tiene aquí, es para ir calzando cosas. El gopor o el material que ustedes quieran. Y además, fíjense todas las cámaras de aire que tiene. Es impresionante. Esta es la línea portante que les decía. Este es para hacer paredes de 20, que sean portantes, ¿sí? Este, lógicamente, uno va calzado arriba del otro. Este es el ladrillo de 12. Esta es la línea de cerramiento. Este es solamente para hacer cerramientos, envoltorios de los edificios, ¿sí? Y después tenemos la línea techo. Estos son los ladrillos que van apoyados entre viguetas. Fíjense la formita que termina aquí en una L. Este va apoyado sobre el pechito de la vigueta. ¿Sí? Bueno, esto cuando yo les pase el apunte lo van a tener. Lo van a tener a mano todos los dibujitos de todas las denominaciones. Además, si ustedes quieren entrar en internet y ver, buscar líneas de productos de todos los fabricantes del país de ladrillo cerámico, hay cualquier cantidad de productos. ¿Cuántos caben? ¿Cuánto? Bueno, ahí ya sin ver cómo lo has calculado, te digo que te has comido todas las juntas. Por eso, bueno, ya lo vamos a ver. El metro, ladrillos comunes en un metro cúbico entran entre 380 y 384 y 386 ladrillos. Se le da un pequeño porcentaje, como les decía hace un rato, de una revancha por los ladrillos que se me rompan al descargarlos del camión o los albañiles que se les rompe un montón de ladrillos. Entonces, en vez de decir 380 y algo, ponemos 400 ladrillos por metro cúbico. Ese es un número redondo que conviene que se lo aprendan de memoria y siempre se lo van a acordar. Entran 400 ladrillos por metro cúbico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha fallado a vos ahí? Vos debes haber tomado 5,5 por 12,5 por 26,5. Bueno, a esa medida le tienes que sumar 1,5 para todas las juntas que le vas a hacer. Entonces, por eso les dije, el número ese es caprichoso para que sumándole el 1,5 centímetros de junta de todos lados, se convierta en 7 por 14 por 27. Por 28, perdón. 7 por 14 por 28. Esas serían las medidas con las cuales tienes que calcular el metro cúbico. Te da 380 y algo, creo. Y de ahí lo llevamos a 400 por la rotura. Fíjense en este Unicer, la línea de productos que tiene. Bueno, está el Climablock, el doble muro de 20, doble muro de 24, doble muro de 27. Y ahí están las medidas, fíjense. 24 centímetros de ancho, 18 centímetros de alto y 33 de largo. Fíjense que lo que coinciden
Son todos 18 y 33. Bueno, este es especial porque es para otro uso, ¿ves? Este tiene 19 de alto y 20 de largo. Esta es una línea especial que es más nueva y que asemeja al panal de abeja, como decía el compañero hace un rato, por eso tiene otras características y es para otro uso. Habría que entrar en la ficha técnica. Si ustedes entran en las páginas de Unicer y se fijan, cada producto tiene una ficha técnica y uno puede descargar y se va fijando para qué uso recomienda el fabricante, ¿sí? Bien. Pero aquí he puesto, esto lo he sacado de un librito viejo, para que, sobre todo los chicos de la tecnicatura, por ahí les va a interesar más el tema de la colocación, si bien es necesario que todos sepamos cómo se colocan, pero por ahí a los técnicos les atrae más esto, les interesa más. Y dice que la técnica de colocación del ladrillo hueco no es muy diferente a la del macizo, porque las juntas sí o sí tienen que ir trabadas, ¿sí? Como les decía hace un rato, no podemos poner junta sobre junta, se tiene que ir desplazando el ladrillo y tapando la junta anterior. Pero con los huecos no se puede obtener paredes portantes con estos tipos de huecos de cerramiento, ¿sí? Porque no tienen mucha resistencia a la compresión, estos tipos de ladrillo hueco. Fíjense, ahí están los tres que les decía que son de cerramiento. El de 8, el de 12 y el de 18. Fíjense las cantidades de agujeros y cómo tienen la disposición, ¿sí? Por esto, su mayor utilización se da para fabricar paredes o tabiques de cerramientos o divisorias de ambientes interiores. Si están expuestos a la intemperie, conviene vincularlos con morteros de cemento directamente, ¿sí? No ponerle mucho plástico ni mucha cal. Bien. Para la mampostería de ladrillos huecos portantes, que es la que le he mostrado hace un rato en la imagen de los productos, que los ladrillos, que los huecos, perdón, están en forma vertical, se disponen verticalmente los huecos y por consiguiente la forma paralela al sentido de la fuerza, ¿sí? Esto es lo que le otorga al ladrillo una gran capacidad portante, ¿sí? Una ventaja que estos ladrillos tienen por sobre los macizos es que con ellos se puede obtener paredes de igual resistencia pero más delgadas, o sea, con menor espesor, y de un peso considerablemente más bajo, ¿sí? Debido a los huecos que tiene. Y con un consumo menor, ¿sí? Eso también es importante. Como el ladrillo tiene muchos huecos, se utiliza menos mezcla para pegar unos con otros. Otra diferencia a favor que tienen es que al ser fabricados en una planta industrial, ¿sí? Son todos parejos y regulares, como les decía yo al comienzo. Por eso las cualidades de homogeneidad superan ampliamente a los del ladrillo común, ¿sí? La calidad también. El problema de la rotura para la canalización de conductos, ¿sí? Se profundiza más en este caso, es más difícil porque si uno rompe, o sea, el albañil tiene que ser bien pícaro y tomar un hueco en particular y romperlo, ¿sí? Cuando es en el caso de ladrillo de cerramiento, que los huecos están horizontales. En el caso de que los huecos están verticales, hay que romper hasta una determinada línea de huecos, ¿sí? Y no pasarse de ahí porque si no ya lo destrozamos al ladrillo prácticamente, ¿sí? Así que no es tan fácil tampoco trabajar ya con la mampostería de ladrillo hueco hecha. Fíjense que estamos viendo aquí. Este es un terrible edificio
que tiene muchísimos pisos, pero lo que se ve es el esqueleto solamente, ¿sí? Estamos viendo las columnas, las vigas y las losas, solamente eso. A eso hay que cerrarlo. Fíjense cómo lo cerramos. Aquí estamos viendo, ¿sí? Todo es mampostería de ladrillo. Fíjense que la losa es de hormigón, ¿sí? Es de viguetas. Aquí se ven las viguetas. Y aquí todo esto es la mampostería. Aquí tenemos bloques, como decía el compañero hace un rato, bloques de hormigón. Se nota por el color, ¿sí? Este es ladrillo común y estos son bloques de hormigón. Vamos a ver, para terminar con la clase de hoy, cómo es el proceso de fabricación del ladrillo común. La clase de mañana vamos a ver el ladrillo de la cerámica Santiago, ¿sí? Para no cansarlos tanto, vamos a ver el proceso de fabricación del ladrillo cerámico. De paso vamos a ver los hornos, porque digamos que los hornos que les tengo que mostrar están muy ligados a la fabricación del ladrillo de la cerámica Santiago, por ejemplo, el ladrillo de fábrica. Y de ahí vamos a ver los ensayos que se aplican a los ladrillos, ¿sí? Para cerrar con el pequeño cálculo de la zapata. Eso les voy a pedir en el práctico que les voy a pasar mañana a la noche. Después de la clase, les vamos a subir con el Link Rodrigo el práctico de madera, el práctico de cerámicos y todos los apuntes juntos, ¿sí? Común. Este también es una pregunta de examen final. Le solemos preguntar cuáles son los pasos para fabricar un ladrillo común. Se tienen que aprender perfectamente los 10 pasos para la fabricación y lógicamente que se hace en cada paso, ¿sí? El primer paso es la extracción de la materia prima. Como ustedes han visto, como hemos arrancado viendo el tema de hoy, la materia prima es suelo arcilloso. Si no tenemos suelo arcilloso, no podemos instalar ningún tabique, ¿sí? Tenemos que tener suelo arcilloso y arcilla en cantidad para que podamos arrancar queriendo hacer un tabique. Después de que tenemos asegurada la materia prima en cierta cantidad, tenemos que hacer la purificación de ese material, ¿sí? ¿Cómo purificamos? Y bueno, sacamos las raíces, sacamos o sea que les voy a contar qué es lo que se hace en los tabiques de aquí de Santiago. La extracción de la materia prima, ¿cómo se hace? Bueno, sabemos dónde hay terreno arcilloso y ahí se instala el tabique. La extracción de la materia prima es día a día, ¿sí? Lo hacen con pequeños carros hechos al traslado, carros de tracción a sangre o carretillas, ¿sí? Digamos que no son tan grandes los volúmenes de suelo con los que se manejan para hacer los ladrillos. En los tabiques, digo, de producción común y corriente de aquí de Santiago. Entonces, de esa manera se extrae la materia prima a pala, ¿sí? Porque los tabiqueros de aquí no son tan sofisticados, o sea, no estamos hablando de maquinaria, no tenemos ni palitas cargadoras ni nada por el estilo, es a pala. Y una vez que transportamos la materia prima, hacemos la purificación. Es el segundo paso. Como les decía, es empezar a sacar las bolsas, los papeles, los pedazos de lata, los pedazos de plástico, las raíces, todo lo que pueda tener eso que acabamos de extraer como materia prima.
Una vez que la purificamos, la llevamos al proceso de pudrición, ¿sí? O sea, dejamos a la materia prima ahí en un sector del acopio por una cierta cantidad de días, ¿sí? En realidad son un par de semanas que está el material ahí pudriéndose, ¿sí? A los 2, 3 días ya se empieza a pudrir, entonces empieza a actuar el material orgánico ahí. Después de que se ha podrido todo, ¿sí? Es decir, que la tierra no se pudre, sino que se pudre, se llega a un estado de putrefacción, todos los organismos vivos, todo lo que había ahí, los pequeños gusanitos, el humus, todo eso, ¿sí? Una vez que se ha podrido todo eso, se la lleva al amasado, ¿sí? ¿Cómo es el amasado? Ya vamos a ver unas fotos de cómo se amasa el material. En realidad aquí en Santiago, todos los tabiques es un cilindro, digamos, cavado en la tierra que consta de partes distintas y en un eje, ya vamos a ver, vamos a ir viendo. Fíjense, este es el cilindro, digamos, el cavado aquí en el suelo, unas pequeñas paredes divisorias. Aquí hay un sinfín, se llama, ¿sí? Hay un eje. Y fíjense que hay un palo largo aquí. Bueno, aquí estas son unas visitas de obras que hicimos años anteriores con los chicos, con ustedes, ¿sí? Fíjense, aquí se ven las paredes divisorias, ¿sí? Estas paredes son de mampostería. Esta es la cancha de amasado, fíjense, o lo que se llama comúnmente como pisadero. Fíjense, aquí está el material. Esta es la materia prima, que son los terrones de tierra y todo, que ya lo he purificado, ya se ha podrido todo. Y de ahí se va colocando aquí en el pisadero. A este palo largo que se lo ve aquí en el extremo, se engancha un animal de tracción a sangre. Puede ser un caballo viejo, una mula, un burro, algo, que todos los tabiques de aquí en Santiago tienen algo así. ¿Y qué hace el animal? El animal da vueltas y vueltas y vueltas, y este eje tiene un sinfín abajo que tiene unos palos cruzados, y eso va amasando, va amasando, va amasando. Fíjense, esta es una torta de barro, digamos, que está aquí en el cilindro central, que es donde está el eje con el sinfín. Y va saliendo el barro por aquí abajo. Esta parte tiene un hueco abajo y va saliendo el barro. ¿Se están imaginando cómo es el procedimiento según lo que están viendo y lo que les estoy contando? Bien, bien, bien. Igual mañana les voy a pasar unos links con unos videitos para que ustedes lo puedan ver al procedimiento, digamos. Bien, entonces decíamos que ese es el amasado. Ese es el cuarto paso. Después viene el corte y moldeado. Corte o moldeado. ¿Cómo se hace eso? De aquí, de esta parte, se mete el operario por aquí, baja caminando para esta parte, ¿sí? Por acá hay una bajadita, y con pala va llevando el barro en estas carretillas de madera. Fíjense que carretillas de madera son las que utilizan en los tabiques, ¿sí? Siempre son carretillas de madera, no son las metálicas, porque el metal, como estamos trabajando con barro, el metal se oxida, se pudre, se resquebraja, se rompe y no duran mucho las carretillas. Entonces, para mantener la humedad y todo, utilizamos la carretilla de barro, de madera, perdón, para transportar el barro que ya está mezclado en el pisadero, ¿sí? ¿Qué más se mete aquí junto con la materia prima, que es la tierra arcillosa? Y se sabe meter estiércol, ¿sí? Estiércol, guano de caballo. ¿Por qué? Porque esas fibras que tiene la caca del animal, digamos, hablando mal y pronto, le confiere cierta resistencia al tabique, al ladrillo. Eso desaparece en la cocción, porque como es materia orgánica, desaparece, y le otorga cierta porosidad que se busca, ¿sí? Y le da resistencia también.
Entonces, llegamos a la parte de, decíamos, el corte o moldeado. Sacamos el barro del pisadero, lo transportamos en las carretillas y de aquí, fíjense, lo llevamos a la mesa de trabajo, que esta es la mesa de trabajo. La carretilla se coloca a la par de la mesa esta. Aquí tenemos que tener, aquí arriba se apoya lo que se conoce como la adobera. ¿Qué es la adobera? Bueno, es el moldecito en donde se llena con el barro. ¿Con qué se llena? Con la mano. El tabiquero mete sus dos manos en la carretilla con barro, llena el molde. ¿Qué es el molde? Simplemente tablitas, ¿sí?, clavadas, de modo de hacer las dimensiones del ladrillo, ¿sí? Tienen 6 centímetros de alto, en realidad tiene un poquito más, 6,5 de alto, porque cuando se cocina, el ladrillo se contrae. Ustedes vieron que cuando vimos el proceso calórico, vimos que tiene una pequeña retracción. Bueno, pierde dimensiones en todos los ejes, ¿sí? Así que se lo hace un poquito más grande que las medidas que vimos nosotros según norma. Entonces el tabiquero saca el material con sus manos, llena el molde, que vamos a ver en la fotito del molde, y después lo que hace es llevarlo a la cancha de oreado. Ahí se lo desmolda. Se da vuelta. Por lo general, la adobera es para hacer 2 ladrillos juntos, ¿sí? 2 ladrillos juntos se moldean. Se lo da vuelta, ¿sí? Es como un bastidorcito, simplemente para que ustedes se imaginen. Se lo da vuelta sobre la cancha de oreado. Y ahí quedan una cierta cantidad de días, ¿sí? Ahí quedan 72 horas hasta que se orea ese material. Fíjense, aquí estamos viendo. Este es como la goma de piso, es como un fratacho, pero de madera. Con esto se enrasa continuamente la cancha de oreado, que es esto, ¿sí? Aquí está el material en esta foto que estoy mostrando con el cursor. Esto es la cancha de oreado. Fíjense, los adobes estos, se llama adobe porque todavía es barro, no está cocido. De la adobera salen de a 2 juntos. Entonces viene el operario, desmolda estos 2. Va, lo llena de nuevo, desmolda estos 2. Está apoyado sobre el lecho. Así pasa 72 horas hasta que orea, hasta que se seca, ¿sí? Después se los para así, sobre el paramento. Se los tiene que hacer secar sobre todas las caras, ¿sí? Hasta que queda algo así. Fíjense, aquí se nota que hay unos ladrillos que ya están cocidos abajo y estos que están apilados aquí son adobe seco. Desde que yo lo he desmoldado hasta que llega a un estado así, pasan unos 7 días aproximadamente, o sea, una semana se pierde hasta que se empieza a armar el horno, ¿sí? Este es un horno que se está armando con los adobes secos. Entonces decíamos que llevamos el barro con la carretilla, sacamos con la mano y moldeamos, cortamos, digamos, porque se enrasa con las manos, con los dedos gordos, se viene haciendo el barro, y juntamos los dedos gordos y así se va quedando, digamos que de ese modo lo enrazamos al barro a la altura del molde. Y ahí nos dirigimos a la cancha de oreo, damos vuelta el molde que lo traemos en la mano y me queda formado el par de adobes, ¿sí?, sobre la cancha para que se seque. Después viene lo que es el secado en sí, que es ponerlo ya con el paramento, calzarlo con el paramento hacia abajo, ¿sí? Una vez que se ha secado, así como veíamos en la imagen esta, ¿sí?, fíjense, esto es puesto una vez que desmoldamos, sacado de la adobera, después lo apoyamos de paramento hasta que se seque, y una vez que se seca empezamos el armado del horno.
Entonces, ese es el octavo paso, el armado del horno una vez que ya está seco el adobe. Y como les digo, pasa aproximadamente una semana hasta que lo tenemos en este estado. ¿Cómo armamos el horno? Bueno, después los últimos pasos son la cocción en sí o el quemado y finalmente el enfriamiento para después comerciarlo, ¿sí? ¿Cómo armamos el horno? Fíjense que abajo se colocan unas hiladas de ladrillo ya cocido o recocido o recontracocido, ¿sí? Y ahí vamos apilando el material que queremos cocer, que queremos cocinar, así como se lo ve aquí. Vamos armando paredes, cámaras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el horno va a quemar con combustible que es leña, ¿sí? Por eso, fíjense ustedes en los ladrillos, esto que se ve aquí abajo, algunos son más blancos, otros más anaranjados, otros son más negritos. Esa es la diferencia de cocción que han tenido en el horno. Se acopian, se apilan la mayor cantidad posible de ladrillo y según la importancia que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Según el sector del horno y cómo se cocinen, vamos a tener ladrillos de primera, de segunda, de tercera. Ladrillos de otras dimensiones los vamos colocando arriba, o sea, adobes de otras dimensiones que dentro de poco tiempo cuando se cocinen van a ser ladrillos. Tejuelas, que son ladrillos con menor espesor. Pirulines, que son los ladrillitos finitos, esos que se los colocan en los frentes de las casas. Baldosones, ladrillones, ¿sí? Los ladrillos cuadrados, esos de 20 por 20 que son para vereda. Todos esos materiales se los va apilando y acomodando en distintas alturas para formar el horno. ¿Cómo se forma el horno? Apilando todos los ladrillos que quiero cocer, dejando cámaras en el medio para poder meter el combustible, que no es otra cosa que leña. ¿Cuánto tiempo me lleva a armar el horno? Y aproximadamente 3 días, 4 días. ¿Sí? Si bien la gente que lo arma esto ya son especialistas y son cancheros, no les lleva menos de ese tiempo. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánto creen ustedes que es la producción desde que nosotros sacamos el barro de aquí? Un tipo solo que está llenando, la adobera, perdón, es un detalle que no les dije, la adobera tiene fondo. O sea, tiene las paredes de maderita y tiene el fondo. Ahí se apoya el barro, digamos. Por eso se lo puede, al desmoldarlo, la vuelta a la adobera y quedan formados los dos ladrillos aquí de adobe, ¿sí? ¿Cuántos ladrillos creen ustedes que puede fabricar, poner un operario sacando barro de aquí, llevando, poniendo la carretilla y trabajando en la mesita esta de trabajo con la adobera de 2 moldes a la vez? 4.000 ladrillos en 8 horas. Fíjense, esta es la adobera, ¿sí? Es el moldecito con la forma de 2 ladrillos y tiene una base, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene aquí en la mesa de trabajo? Agua. Aquí tiene un bulto, que si esta es una carretilla un poco más alta, aquí tiene el bulto de barro, saca el barro con las 2 manos de la carretilla, lo coloca en el molde, lo tira con fuerza, digamos, para que llene el molde, y enraza con los 2 dedos gordos, trayéndolo desde más lejos hacia sí. O sea, viene con las manos hacia el cuerpo de él, y de ese modo enraza. Por eso una parte del ladrillo sale bien alisadita y la otra es un poco más rugosa. Y aquí en este sector de la mesa tiene agua. ¿Qué hace después de tirar y enrasar? Se lava las manos y agarra la adobera, la lleva y la da vuelta aquí. ¿Ve? Cada 2 va poniendo. 4.000 ladrillos en 8 horas puede llegar a tirar el morocho este que está aquí. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo es el proceso de fabricación del ladrillo común? Cuando les pase el link de un video les va a quedar mucho más claro, pero yo creo que sí se van imaginando cómo se lo hace, ¿verdad? Sí, Inge. Bien. Entonces, en esta canchera, digamos que no todos los operarios hacen esto, ¿sí? Este es una persona joven que tiene mucha cancha y es ligero para
tirar el barro, arrojar, ir y tiene buena espalda, buena cintura, porque esto hay que agacharse con la adobera, dejarlo en el piso y volver para atrás, dejarlo en el piso y volver para acá. Fíjense que arrancó dejando por acá, entonces también tiene que caminar sus buenos metros por día. Entonces, una vez que ya desmoldado, he llevado a la cancha de oreado, he hecho secar, empiezo a hacer el horno y me queda algo así. ¿Sí? Este es todo adobe apilado. Fíjense que para aquí arriba pongo ladrillos de otras dimensiones, de otras características en la parte superior del horno. Y voy dejando estas entraditas porque aquí voy a meter la leña. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? No queda el adobe a la vista, sino que recubro, le pongo, digamos, una pantalla por arriba de todo el horno que yo he armado, con ladrillos recocidos que he sacado de otras cocciones, de otros hornos que he desarmado. Siempre quedan ladrillos que no los vendo, ahí nomás. Entonces con esos ladrillos recubro todo el horno. ¿Cuánto tiempo me lleva de cocción? ¿Ustedes vieron alguna vez cuando pasaron por la ruta 1, en alguna ruta, y se siente el olor a la cocción del ladrillo ese común? Es característico. Y se siente el olor al estiércol, al guano que se está quemando. Se siente característico el olor cuando se está cerca de un tabique. Aproximadamente 7 días lleva de cocción. ¿Sí? O sea, 7 días con fuego constante, chicos. Hay que meter la leña aquí constantemente y no puede faltar. Lógicamente, ustedes ven que pegado a las boqueras, estas se llaman boqueras o celdas de combustión, el ladrillo que está aquí está recontra cocido. El ladrillo que está aquí está un poco menos cocido y el que está aquí está menos cocido, ¿sí? De acuerdo al contacto con la llama que van teniendo en todas las alturas. El tipo que se encarga de la cocción del horno no duerme. O sea, se intercambian, pero está las 24 horas pendientes de que no falte la leña. Porque son 7 días de cocción constante, chicos. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve? No se puede apagar el horno, ¿sí? Entonces, todo un tema. Tiene que ver cómo cubrirlo, que no se meta agua por las boqueras para que no me apague el fuego. Tendrá que estar ahí con plástico. Es todo un tema cuando llueve una vez que se ha empezado con el horno, ¿sí? Entonces ellos rezan cuando lo empiezan a prender el horno, porque son 7 días continuos que tienen que pasar cuidando eso. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, no es como la cocina, no es que apagamos y sacamos y comemos. No, aquí una vez que se apaga el fuego, ¿sí? Una vez que han pasado los 7 días, pasan unos 3 días hasta que se enfríe eso y yo puedo tocar, ¿sí? No es que empiezo a desarmar el horno ahí, no sé, imagínense. Estamos a las temperaturas que habíamos hablado hace un rato, 1200, 1500 grados. No llega tanto como los ladrillos de fábrica, pero 1200 grados llega seguramente. Entonces es que desarmamos y empezamos a vender. Pasan unos 3 días hasta que se enfría, ¿sí? Y de ahí nos queda el producto así como se lo ve aquí. Este es un ladrillo bastante bueno, tiene las formas bien parejitas, el color es bastante parejo. No van a pretender que todos absolutamente sean anaranjaditos. Entonces, fíjense que este aquí se lo ve un poco más blanquito. Bueno, este es salitre de la tierra misma que se ha trabajado. Ya vamos a ver. Hay un ensayo que controla eso. Entonces, aquí ¿cuántos podemos poner? 7.000, 8.000, 10.000, 12.000. Depende del cuero que le dé a los tabiqueros y a la gente que se va a quedar controlando. Imagínense, aquí no es que metemos una leñita. Esto traga combustible, ¿sí? O sea, tenemos que tener un acopio de leña para ir manteniendo esto. Imagínense, son 7 días. Aquel que hizo un asado en su vida sabe lo que dura más o menos la leña. Juegan con los distintos tipos de maderas que ustedes ya conocen. Ya el tema maderas no tiene secretos para ustedes después de las clases pasadas, entonces saben que hay maderas más duras que otras y lógicamente hay algunas que duran más como combustible que otras. Los tabiqueros a eso lo saben, entonces se buscan leñas de árboles que duran más para no tener que estar alimentando constantemente de leña eso. Entonces,
lo mínimo que saben salir de ahí son 7.000, 8.000 ladrillos. Estamos hablando de un horno muy chico. Llegan a sacar hasta 30.000 ladrillos de hornos gigantes que se los arma. Lógicamente tienen que tener muchísimo más cuidados y una sola persona seguramente no puede cuidar de esos 7 días. ¿Sí? Hay que armar cuadrillas de 2, 3 o 4 personas que se van a alternar para el cuidado del horno ese. Con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Creo que han entendido más o menos cómo es la fabricación y lo que cuesta fabricar un ladrillo común, y por eso entendemos que al compañero le hayan cobrado ahora 9.000 pesos los 1.000 puestos. En realidad te han cobrado barato porque puestos llevado al lugar saben cobrar un poco más. Pero todo un tema, el armado de la fabricación de ladrillo común. Esto es nada. Sí, 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 también los hacen. También hay ladrillo macizo de fábrica. Pero aquí, por ejemplo, la cerámica no lo trabaja eso. No lo hacen porque digamos que la fábrica lo que apunta es al ladrillo hueco, porque justamente dicen, para ladrillo común está el tabiquero, entonces como que no le quieren robar tampoco tanto el trabajo al tabiquero, entonces lo hacen al otro ladrillo. Ahora voy a elegir, o quiere ladrillo común o ladrillo hueco. El ladrillo hueco lógicamente está más caro, pero gastas menos en albañil, porque al albañil no te cobra tanto por levantar un metro cuadrado de 15 ladrillos. ¿Sí? Ya sabemos que son 15 ladrillos por metro cuadrado el ladrillo hueco. No así el ladrillo común. Siempre es un poquito mayor la del ladrillo hueco si es que trabajamos con ladrillo portante. Si no, lejos, el ladrillo macizo tiene mucha más resistencia que el cerámico. Por lejos, si no es el portante cerámico. Imagínense, porque es macizo. El otro está lleno de huecos.